Bueno, tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado. Hoy iniciamos conversación con Marcos Vergás, que como ya conocen es parlamentario del Partido Socialista, también concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Teguise. Muy buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, Paola. Muy buenas tardes y muy bienvenido. Pues muchas gracias, me siento como en casa y además nunca mejor dicho porque llevamos unas semanas muy ajetreadas en el plano político con debates sobre el Estado de la Nacionalidad, Muchísimo. pleno en Teguise, pleno igualmente esta semana el ordinario en el Parlamento de Canarias y llegar a casa sabe muy bien, así que como en casa me siento. Y además estamos, como dices, a final de semana, lo cual se nota mucho el peso ese de como bien decías, de todo ese ajetreo, porque claro, Parlamento, hay un poco que combinarlo con ese trabajo de concejal en Teguise, que precisamente vamos a intentar un poco dividir, digamos, aunque inevitablemente unas cosas también tienen que ver con las otras, pero vamos a intentar dividir su trabajo, en este caso como parlamentario, digamos, y también como concejal en Teguise. Por actualidad, básicamente, Marcos, venimos de ese debate del Estado de la Nacionalidad. Yo no sé, hablábamos el otro día con la presidenta del Parlamento, con Astrid Pérez, y nos decía que agradecía ante todo un poco el tono, ¿no? Sobre todo ante todo lo que estamos viendo, el espectáculo y demás a nivel nacional en muchas ocasiones, que agradecía el tono, la tranquilidad, ¿no? A pesar evidentemente de diferencias políticas, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues que había sido un debate tranquilo. ¿Tienes esa misma percepción, Marcos, aquí en Canarias, después de ese debate de la nacionalidad? Mire, sí, y fundamentalmente porque tenemos un partido en la oposición, el principal partido, en este caso el Partido Socialista, que está ejerciendo su labor con firmeza, pero también de manera constructiva y sin elevar los decibelios y el ruido como otros partidos en otros escenarios políticos sí hacen, ¿eh? Y no quiero entrar ni mucho menos en el y tú más, o en la crítica, pero sí señalar lo que es una obviedad, que yo creo que todos podemos observar. El Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, como fuerza mayoritaria, ejerce la oposición de manera firme, pues denunciando las contradicciones, evidentemente, que el Gobierno, fundamentalmente de coalición y Partido Popular, llevan durante estos 8 meses, llámese la promesa incumplida de anunciar una rebaja del IGI del 7 al 5% durante la campaña y ahora llevar 8 meses y no haber sido capaz de cumplir con ese compromiso adquirido con todos los votantes y el electorado durante los meses previos a las elecciones, como es exigir en su momento al Partido Socialista que adelgazáramos el gobierno, aquel pacto de las flores del anterior mandato, y sin embargo ahora el gobierno de coalición PP ha engordado los altos cargos de su gobierno, o como puede ser, por ejemplo, hablar de situaciones de emergencia habitacional, como puede ser del sector primario, como puede ser de los problemas del agua, y sin embargo en los presupuestos que aprobaron recientemente, las partidas para esos fines disminuyen con respecto a lo que estaba presupuestado en el ejercicio 2023. Pero también somos constructivos como grupo mayoritario y hemos lanzado, pues en este caso, a los miembros del Gobierno distintas propuestas de acuerdo, como puede ser en el terreno del empleo y la productividad, o como puede ser en la lucha contra la pobreza. Por lo tanto, sí, coincido en que el tono es mejor que el que se puede ver en otras instituciones, y fundamentalmente es por la labor que el Partido Socialista realiza desde la oposición, con firmeza, pero también con mano tendida para que el Gobierno se apoye en el partido mayoritario también del PSOE para las grandes cuestiones que como región tenemos. Eso desde luego es un punto a favor, debería de ser así, pero ante lo que estamos viendo en muchas ocasiones es un punto a favor, porque hablamos y nos quejamos muchas veces de ese desapego hacia la política, ¿no? Sobre todo y muy especialmente de la parte joven, y evidentemente en muchas ocasiones surge ese desapego por estas cosas que estamos viendo, ¿no? Por esos espectáculos lamentables que se alejan de lo que verdaderamente debe ser la política. Marcos, sí, perdona. Sí, que además me abrazo a sus palabras, en el sentido de que, mire, uno es del año 78, ¿no? El año del mayor acuerdo político, el gran logro de convivencia y concordia de este país, que fue la aprobación de la Constitución española, y hecho en falta parte de ese espíritu, de ese reconocimiento a la legitimidad que tiene el otro, ¿no? Por ejemplo, en la política nacional estamos observando cómo a veces los discursos y los mensajes que se lanzan son casi bélicos, ¿no? Casi no se respeta la diferencia del adversario político, situándole en la categoría casi de enemigo. Y creo que debemos de volver a una política en la que se reconozca la diferencia en los posicionamientos políticos legítimos de unos y de otros, y no pues entrar en un terreno que además
aleja precisamente a los ciudadanos de la política, porque da la sensación de que no nos llevamos, da la sensación de que negamos la opinión del otro, que queremos acabar con la formación política, que no piensa de manera diferente. Y yo creo que sería bueno recobrar un poco el tono, el espíritu de aquellos buenos años que tuvo el país de concordia, en los que se pasó pues de las trincheras políticas a las bancadas en los distintos parlamentos e instituciones, pero reconociendo la legitimidad que tienen unos y otros. Enseguida vamos a, nos quedamos en Canarias y luego nos vamos a Teguise, pero ya que estamos tocando muy puntualmente el tema nacional, Marcos, muy breve, simplemente preguntarle también por actualidad y por la última intervención, de hecho, de la diputada nacional, expresidenta del Cabildo de Lanzarote, sí, María Dolores Corujo, sobre un poco la polémica del caso, del caso Mascarilla. Corujo tachaba digamos que subrayaba en este caso la actitud de Ángel Víctor Torres en todo este asunto y decía que el Partido Socialista eran los primeros precisamente en querer que todo esto esa investigación se lleve a cabo, ¿no? ¿Respalda esta opinión de su compañera de partido y por tanto respalda a Ángel Víctor Torres en su etapa como presidente de Canarias? Respecto a Ángel Víctor Torres Pérez, mi secretario general, ministro en este caso del Gobierno de España, pongo la mano en el fuego por él, me parece que es una persona recta, honesta y que se deja la vida no solamente por los intereses de Canarias, sino por los intereses del conjunto de españoles y españolas, en una rectitud y en una honestidad que ni tan siquiera sus adversarios políticos son capaces de poner en entredicho. De hecho, en los pasillos del Parlamento así te lo hacen saber. Otra cosa es que en este caso el Partido Popular sea consciente de que Ángel Víctor Torres es una figura de la política nacional y regional y quiera erosionar su figura. De hecho, fue el ganador de las elecciones en Canarias, pero desde luego pongo la mano en el fuego por el secretario general de mi partido y el que fuera presidente durante los últimos 4 años de esta comunidad autónoma, donde hizo una gestión extraordinaria en unos momentos complicadísimos, como los que pasó la comunidad autónoma, ya no solamente con la pandemia, sino con otro tipo de situaciones, como la erupción volcánica en La Palma y demás vicisitudes que se dieron a lo largo de un mandato ciertamente complicado. Y en cuanto a la intervención de María Dolores Corujo, creo que una intervención brillante en sede parlamentaria, en la Casa de la Soberanía Nacional, como es el Congreso de los Diputados, una compañera que además encabezó la lista por la provincia de Las Palmas y obtuvo unos resultados extraordinarios y desde luego me sumo a sus palabras de reconocimiento a la labor de Ángel Víctor Torres, de condena evidentemente a todos los capítulos de corrupción que puedan darse con la gestión de la adquisición de material sanitario en aquellos momentos terribles de la pandemia o con cualquier otro tipo de situaciones, pero desde luego el Partido Socialista ha dado muestras de que cuando hay un episodio de corrupción sabemos actuar, porque mire, corruptos y corruptas pueden haber en todos los partidos. Nadie está a salvo de esa lacra de la corrupción. Lo que marca la diferencia es cómo reaccionemos los partidos frente a ese tipo de comportamientos. Y el Partido Socialista yo creo que ha dado muestras de que nos tomamos muy en serio la condena y la toma de medidas frente a esos comportamientos intolerables. Mire, fuimos el primer partido que aprobamos un código ético para todos los cargos públicos, de tal manera que cuando hay algún tipo de comportamiento no ejemplar, ya no le digo delictivo, no ejemplar, tenemos que asumir las consecuencias. Fuimos los primeros en apartar a compañeros cuando se le iniciaba un juicio oral en un precedente que el resto de partidos no fueron capaces de copiar. Y ahora, y lo hemos visto en el caso Coldo, hemos sido capaces de pedir responsabilidades políticas a todo un exsecretario de organización del Partido Socialista, no por actos que estén siendo investigados frente a su persona, no, frente a comportamientos que nos han parecido no ejemplares, que exigen la asunción de responsabilidades políticas, como es haber elegido a un asesor que parece ser que ha estado haciendo innumerables tropelías desde su cargo como asesor en distintos ministerios. Bueno, en cualquier caso, como bien decías, no oponerse a una investigación, pues ya dice mucho, sea del Partido Socialista o sea de cualquier partido en este caso, y es algo que sigue en curso y que por tanto seguiremos haciendo un seguimiento de todo eso que hemos comentado. Claro, además fíjese, hemos trasladado el apoyo a todas las comisiones de investigación, no solamente la que se ha propuesto en Canarias, donde apoyamos en sede parlamentaria la misma, sino que hemos dicho que en todas las comunidades autónomas que se produjeron adquisiciones de material sanitario durante la pandemia, se investigue en todas, y la mayoría de ellas fueron gobernadas por el Partido Socialista. Lo que no entendemos son las reticencias del Partido Popular para que también se investiguen aquellas, que eran poquitas, donde gobernó el Partido Popular. Y además, yo creo que incluso el Partido Socialista ha fijado un precedente que es importante recordarlo, Hemos pasado de Luis C. Fuerte, que le decía Mariano Rajoy,
este caso a Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, que luego fue condenado por innumerables casos de corrupción, a nosotros exigir responsabilidades políticas a compañeros con altas responsabilidades en el partido por actos que ni tan siquiera le han llevado a ser objeto de investigación. Fíjese usted la doble vara de medir. Por lo tanto, es un episodio, el de la corrupción, que condenamos, pero también que nos aplicamos el cuento exigiendo medidas contundentes a los nuestros, donde antes unos amparaban a los suyos, me estoy refiriendo al Partido Popular en el caso de Luis Bárcenas, nosotros exigimos responsabilidades, porque creo que la ciudadanía está pidiendo una respuesta contundente, sean actos presuntamente delictivos, sean actos alejados de la ejemplaridad que se me debe y debemos pedir a los cargos públicos. Pues dicho queda, Marcos, regresamos a Canarias y también a Lanzarote, porque indudablemente uno de los asuntos que se ha puesto durante estos meses de gobierno encima de la mesa ha sido el tema del agua y la crisis hídrica, por eso decía Lanzarote, que hay aquí en la isla de Lanzarote. El otro día en la entrevista con el presidente del Cabildo, también parlamentario, Osvaldo Betancor, nos comentaba que estaba haciendo esfuerzos para que desde el gobierno de Canarias declararan una emergencia a lo que tiene que ver con el agua, pero concretamente con el sector primario aquí en la isla de Lanzarote. Parece que están en conversaciones a ver si eso se consigue. Y es verdad también al principio, cuando se estaba en proceso de aprobación de los presupuestos del Gobierno de Canarias, el Partido Socialista se quejaba un poco pues, de que no veían partida precisamente para frenar esa crisis hídrica en Lanzarote y que había como una especie de bolsa o de partida aparte para quizás rescatar dinero en un determinado momento. En cualquier caso, ¿cómo ve que se está gestionando todo esto desde el Parlamento de Canarias? ¿Es verdad que se están poniendo esfuerzos y haciendo esfuerzos por ayudar a la isla de Lanzarote con la crisis hídrica? Mire, nosotros le recriminábamos, en este caso al Gobierno de Canarias, que precisamente en una situación de emergencia hídrica, como la que sufre la isla de Lanzarote, de Fuerteventura, pero que se está extendiendo también por la sequía a toda la comunidad autónoma, por ejemplo, las partidas económicas de la Consejería de Aguas se haya mermado con respecto a la del ejercicio 2023, en una contradicción, en una incoherencia que no entendemos. Además, para el caso de Lanzarote y Fuerteventura, lo que se habilitó a través de una disposición adicional era la posibilidad de incrementar los créditos en 15 millones de euros, pero siempre y cuando se dieran de baja a otras partidas o siempre y cuando aparecieran recursos extraordinarios, porque lo cierto es que si nos vamos al capítulo de inversiones en materia de aguas para la isla de Lanzarote, son menores las inversiones que se prevén. De hecho, le doy una primicia, he registrado una iniciativa en sede parlamentaria para que el consejero de Agua nos hable de las intervenciones, de las acciones que va a desarrollar en la isla de Lanzarote, porque miro con preocupación, por ejemplo, que todavía no se haya aprobado el tercer ciclo del plan hidrológico de la isla de Lanzarote, en una cuestión que incluso el Gobierno de Canarias subrogó las competencias al Consejo Insular de Agua, anunció el Gobierno de Canarias que se iba a aprobar definitivamente antes de finalizar el 2023, sin embargo estamos a mediados de marzo y todavía aprobado definitivamente no está ese documento. Pero le voy a ir un poquito más allá. Mire, yo creo que hay distintas cuestiones que debemos de abordar como cuestiones de isla, como cuestiones estratégicas, y una es el agua. Y creo que el actual presidente, por 69 votos del Cabildo, Osvaldo Betancor, está tardando en lanzar una propuesta de acuerdo a todas las fuerzas políticas y fundamentalmente al Partido Socialista, por aquello de ser el principal partido en la oposición en el Cabildo de Lanzarote, para transar una estrategia a corto, medio y largo plazo para resolver ese problemón que tiene la isla de Lanzarote. Porque hablamos del agua, que es fundamental ya no solamente para nuestras casas, para abrir el grifo y que salga agua, y hemos tenido cortes innumerables a lo largo de estos meses en distintas localidades de la isla, sino también para la industria turística, pero también para el sector primario, y son muchos los agricultores que se quejan que no llega el suficiente agua, y por esa sencilla razón yo creo que el presidente debe de fijar una propuesta y trabajar por ella de acuerdo con todos los partidos y también con todas las instituciones locales, e incluido el Gobierno de Canarias, porque se va a requerir tiempo y se va a requerir muchos recursos económicos, Paola. Es más, las actuaciones se van a tener que desarrollar en más de un mandato, y es importante que todos estemos en ese acuerdo para que se dé continuidad cuando pueda haber un cambio de gobierno en las distintas instituciones, como pudiera ser el Cabildo de Lanzarote, sea a lo largo de este mandato o sea después de las elecciones del 2027.
Hay otro asunto también, Marcos, que es el de la vivienda, que es otro tema que es muy amplio, pero dado que bueno, tenemos tiempo limitado, le pregunto de forma un poco general, lo mismo, en la misma línea, ¿cómo cree que está gestionando el Gobierno de Canarias y también exigiendo el Cabildo de Lanzarote al Gobierno de Canarias a su vez pues que se colabore para ayudar un poco con el tema de la vivienda? Porque es verdad que han anunciado de momento dos cosas, esas 400 viviendas a lo largo, han dicho que van a ser reales en Lanzarote a lo largo de esta legislatura, y por otro lado han anunciado que van a comenzar con esa ley que va a regular o intento de regular el alquiler vacacional en Lanzarote. En cuanto a las 400 viviendas, 400 viviendas con aroma a flores, he de señalarlo, digamos que es una de las cuestiones que dejamos arriba de la mesa, licitadas, ya ejecutándose, más de 100 en el barrio de Maneje, el anterior gobierno, el que encabezaba precisamente Ángel Víctor Torres en Canarias y María Dolores Corujo Berriel en el Cabildo de Lanzarote. Además, en un pacto por la vivienda que se suscribió durante el anterior mandato por aquello de alcanzar acuerdos en materias estratégicas como es la vivienda, que es un problemón que tenemos en la comunidad autónoma. El Gobierno de Canarias actual, encabezado por Coalición y PP, vive, por lo tanto, primeramente de las rentas, de lo hecho por el anterior Gobierno, como son esas 400 viviendas, algunas de ellas ya ejecutándose y otras en licitación, pero luego se equivoca en las recetas para aumentar las medidas y poner más viviendas en el mercado para la gente que lo necesita, como es el decreto ley que aprobó recientemente en el Parlamento de Canarias, su convalidación. ¿Por qué? Porque en las formas no busca consenso con el resto de fuerzas políticas, lo hace a través de un decreto ley que no tramita como ley para que el resto de partidos podamos aportar medidas, mejoras a ese texto, y me parece que quiebra un acuerdo que había del anterior mandato, ese pacto por la vivienda que se suscribió siendo Ángel Víctor Torres presidente, y luego, en el fondo, creo que adoptan recetas de muy escaso recorrido, recetas que no son positivas, y le voy a señalar dos ejemplos. No es de recibo que se supere la planificación municipal a través de ese decreto ley, de tal manera que el suelo que está previsto pues para colegios, o para parques, o para zonas verdes, se pueda utilizar para la construcción de vivienda. No se puede vestir un santo para desvestir otro. Si aparece como suelo dotacional o para equipamientos, es porque en la planificación que hemos hecho, en el modelo de ciudad o en el modelo de municipio que tenemos, procede que sea para eso, y no se debe permitir que se altere su destino, y mucho menos sin la participación de la ciudadanía y sin la modificación del planeamiento en cuestión. O dos, por ejemplo, recuperando suelo rústico para hacerlo urbanizable. Es decir, los planeamientos municipales establecen que esa bolsa de suelo es rústica, cuando antes era urbanizable, y ahora lo que quieren es revertirlo para que vuelva a ser urbanizable. Oiga, no, si es que el problema que tenemos en Canarias no es de suelo urbanizable, que hay suficiente, que es que hay, fíjese, 137 kilómetros cuadrados de suelo urbanizable en Canarias para poder hacer vivienda si se quisiera. ¿Qué necesidad tenemos de volver a clasificar más suelo urbanizable, devolviendo el suelo rústico a la categoría que tenía anteriormente urbanizable? Me parece que es un contrasentido. Y esas dos son medidas y ejemplos que le pongo de que el camino que está adoptando el Gobierno de Canarias con ese decreto ley no es razonable ni será efectivo para resolver el problema. De ahí el voto en contra del Partido Socialista en sede parlamentaria el pasado miércoles. ¿Y le parece bien la línea que está siguiendo el Gobierno de Canarias con el sector educativo, y más concretamente le hablo porque es noticia de ayer mismo, con el CEO de Costa Teguise, que parece según la nota de prensa que han enviado por parte de ayer de los parlamentarios de Coalición Canaria, parece que mantuvieron una reunión con Poli Suárez, que es el responsable del área de educación en el Gobierno de Canarias, y parece, insisto, que está en las últimas fases, digamos, de subsanación de cuestiones técnicas con la empresa adjudicataria para comenzar con la licitación de las obras. ¿Podemos decir, Marcos, que el CEO de Costa Teguise va a ser una realidad? Y en cualquier caso, ¿cómo dejaron ustedes esta situación? Pues mire, yo lo miro con cierta preocupación, porque la anterior consejera de Educación, Manuela Armas, dejó adjudicada la redacción del proyecto. Ha pasado tiempo suficiente como para que ese proyecto ya sea una realidad y cuente con todas las bendiciones para sacar a licitación la ejecución, en este caso, de las obras, y lamentablemente pues el consejero dice que todavía no contamos con la supervisión favorable del proyecto para sacar a licitación las obras, punto 1, y punto 2. Si nos vamos a los presupuestos de la comunidad autónoma, únicamente se recoge una partida de 50.000 euros para esta anualidad 2024, precisamente para el nuevo CEO de Costa Teguise. Por lo tanto, mucho
no se ha avanzado y mucha previsión de hacerlo a lo largo de esta anualidad tampoco se tiene cuando únicamente se han pintado 50.000 euros, que ya me dirá usted a mí, hasta dónde llegan esos 50.000 euros, como no sea para subsanar algunas deficiencias del proyecto si hiciera falta, desde luego para iniciarse las obras no es suficiente. Y de hecho he registrado igualmente una pregunta al consejero para cuestión de una semana para que en comisión parlamentaria informe de cuáles son los pormenores de ese proyecto que ya tenía que estar supervisado y ya tenía que estar en la plataforma de contratación del Gobierno de Canarias para que se adjudicara a una empresa y para poder iniciar las obras en este 2024, que era el objetivo. Desde luego está claro que esa cantidad de dinero, sí es verdad que va viendo un poco la luz, este nuevo CEO de Costa Teguise, tendrá que hacerse alguna modificación normal dentro de esos presupuestos. Marcos, nos queda poco tiempo, no nos vamos a despedir evidentemente sin hablar de Teguise, ya que estamos en Costa Teguise con el nuevo colegio. Tengo que preguntarle por un poco la última de las polémicas que tienen que ver con la caleta de Famara. Creo que interesa y mucho a nivel de, sobre todo y especialmente a los vecinos, pero del conjunto de la isla de Lanzarote, lo que está ocurriendo con las nuevas medidas que se están adoptando en la zona. La alcaldesa Olivia Duque se justifica y dice que realmente han sido medidas respaldadas, evidentemente faltaría más, ¿no?, por cuestiones técnicas, por técnicos, y que es una cuestión de adaptarse a la nueva realidad de la caleta de Famara con respecto al sector turístico. ¿Crees que se podrían haber hecho las cosas de otra manera, Marcos? Por supuesto, el Partido Socialista las hubiera hecho de otra manera. Primero, que no se ampare en los técnicos, es una decisión política, los técnicos lo que hacen es plantearte distintas alternativas y luego una decisión política con cuál te quedes. Es un mal parche, lo hecho, no resuelve el problema y además quiebra, yo creo que la participación legítima y necesaria de los vecinos de la caleta de Famara, como en un comunicado la propia Asociación de Vecinos trasladó a la opinión pública diciendo que no se las había hecho partícipe. Y digo que es un mal parche y una mala decisión porque va en contra incluso del anuncio que hicieron en campaña, de cesarizar el municipio, decían, ¿no? Pues yo creo que es totalmente contrario a la filosofía de César Manrique meter más coches a la entrada de Famara como han hecho, cambiando en este caso los aparcamientos en línea por los aparcamientos en batería, que genera una sensación de agobio cuando entras, de cuánto coche hay aquí, que además genera inseguridad porque si incluso te sientas en alguna de las terrazas que hay a tomar un café, cuando los coches entran con el morro para aparcar en batería, tienes la sensación de que te van a dar en la mesa y te genera una situación de cierta zozobra. Yo creo que Famara necesita un plan integral de actuaciones, tanto en materia de movilidad, como en materia de aceras, como en materia de ordenación de los usos en la playa, como puede ser en materia de alumbrado, como puede ser en materia de zonas verdes, y no ocurrencias o malos parches como en esta ocasión ha adoptado el Gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. Yo les pido que se sienten, les pido que planifiquen, les pido que hagan de la participación un asunto real, un asunto con convicción, y no lo que están haciendo, que está generando además mucho malestar en esa localidad de Famara. Esa es la invitación que le hacemos del Partido Socialista. Es una pena que no recojan el guante, que no rectifiquen, porque creo que quien lo está sufriendo realmente es el conjunto de vecinos y vecinas, no solamente de Famara, sino del municipio, con un gobierno que no tira del carro, con un gobierno que no tiene liderazgo y con un municipio, en definitiva, que no remonta. Nos hemos quedado sin tiempo, Marcos, simplemente sí que por terminar un poco, siempre se ha quejado usted, el Partido Socialista de Teguise, de que el grupo de gobierno han utilizado además siempre usted la frase de que pasan el rodillo por encima de las diferentes iniciativas. ¿Sigue siendo así? ¿Le sigue ocurriendo esto? Y en cualquier caso, ¿le ha dolido especialmente alguna de las iniciativas que no se vaya a llevar a cabo, que les hayan rechazado? A nosotros, al Partido Socialista, lo que nos duele ya no es que rechacen nuestras iniciativas, en fin, yo creo que se equivocan porque muchas de ellas incluso proceden de la participación ciudadana, de colectivos que nos lo dicen, sino lo que nos duele realmente es que dejemos pasar oportunidades, que este gran municipio, que es Teguise y La Graciosa, no recupere el liderazgo que pudimos tener hace tiempo y que las grandes cuestiones del municipio no se aborden. Miren, no se aborda la revisión del plan general, que es toda una oportunidad para el municipio, por ejemplo, para resolver problemas con unidades de actuación que hay a lo largo y ancho de los pueblos y pagos que dificultan precisamente que las familias que tienen suelo en esas unidades de actuación puedan hacerse una vivienda y los pueblos seguir teniendo vida. No se aborda la aprobación del plan especial del conjunto histórico, no se aborda un tercer plan de modernización para Costa Teguise, a semejanza de lo que está haciendo, por ejemplo, el municipio de Tías con Pepe Juan para Puerto el Carmen, con un tercer plan de modernización y más de 400 millones de euros de inversión para reactivar Puerto el Carmen. Yo eso es lo que quiero también para Costa Teguise y sin embargo no están
trabajando en ese tercer plan de modernización. No se adoptan decisiones respecto de la oficina técnica para mejorar su funcionamiento y que los vecinos y vecinas no esperen más de un año para que se les otorgue una licencia para una vivienda unifamiliar. No hay un plan de inversiones de largo alcance en materia de zonas verdes, en materia de instalaciones deportivas, en materia de jardines, en materia de alumbrado, de asfaltado. Y de hecho, el presupuesto que acaban de aprobar hace cuestión de 2 meses aumenta, por ejemplo, el presupuesto hasta los 40 millones de euros, sin embargo, es el presupuesto con menos inversión, al menos del último lustro, perdón. Por lo tanto, dejamos pasar oportunidades por un tripartito que sí, que está muy cómodo en sus despachos, pero que no tiene ni proyecto ni hoja de ruta para el futuro de este gran municipio que es Teguise la Graciosa. Os has dicho que Marcos Vergás, parlamentario del Partido Socialista, también concejal, como hemos dicho, en Teguise. Tendremos más oportunidades para centrarnos más y mejor en Teguise. La actualidad manda, veníamos de ese debate del Estado de la Nacionalidad, que también es muy importante, pero tendremos más oportunidades de charlar. En todo caso, que sepan que en el Parlamento Teguise la Graciosa está muy bien, en este caso, representado y con mucha presencia, porque me ocupo además de intervenir y siempre tener en cuenta el municipio en el que vivo, igual que la isla, que me vio nacer, y luego aprovechar, eso sí, y desearles, ya que estamos en la antesala de la Santa Semana o Semana Santa, que cada uno tendrá su opinión, para decirle a todos los vecinos y vecinas de Lanzarote y La Graciosa que tengan una buena Semana Santa. Pues muchísimas gracias, Marcos. Gracias. Igualmente, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Y todos ustedes, nada, no se marchen porque completamos la jornada, nada, en unos instantes con tiempo de tertulia con compañeros periodistas.